Salmos capítulo 51 y 52. El capítulo 51 es un salmo que escribe David después que pecó con Betsabé y que el profeta Natán vino a encararlo. Estos eventos están descritos en los capítulos 11 y 12 de Segundo de Samuel. Después de que David es confrontado con su pecado, escribe este salmo. Este es un cántico de agonía de un alma afligida por el pecado y nos hace comprender dos cosas: el verdadero arrepentimiento y la gran misericordia de Dios. Vamos a empezar. Versos 1 y 2, hay una súplica directa de David por la misericordia de Dios. Le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David había pecado en asesinato, en adulterio, había encubierto su pecado, se había endurecido, no había habido arrepentimiento. Así que después de que Natán le saca a la luz, él solo es movido a clamar por misericordia. Dice: borra mis rebeliones. David sentía como si Dios llevara un registro y tenía muchos pecados registrados. Le dice: bórralos. Lávame más y más de mi maldad. David usó varias palabras para hablar de su ofensa contra Dios: rebeliones, maldad y pecado. De los versos 3 al 4, él abiertamente confiesa su pecado. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Es decir, que David no usó excusas, no dijo: bueno, es que la mujer me provocó, bueno, es que las cosas no fueron así como parecen. Generalmente el que no está arrepentido busca razones o justificantes, ¿verdad? Pero en este caso no. David dice: yo reconozco, este es mi pecado. Versos 5 y 6, David aquí habla de la profunda necesidad que tenía. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso no quiere decir que la mamá de David pecó y entonces lo concibió en pecado. No, él está hablando de que su maldad, su rebelión viene desde que nació. Desde que nació tiene esa tendencia a pecar, lo cual no es nada más de David, sino de todos nosotros. En maldad hemos sido formados también nosotros. Todos nosotros hemos sido concebidos en pecado. Repito, no porque nuestra madre haya pecado específicamente en algo, sino porque tenemos la tendencia a pecar desde que nacemos. Después cambia un poco el salmo y ahora hay algunas, digámoslo así, oraciones por restauración. Él ya reconoció su pecado, ahora él va a pedirle a Dios que lo restaure. De los versículos 7 al 9, él le pide restauración mediante la sangre del sacrificio. Usa aquí la figura del hisopo. El hisopo era donde se aplicaba la sangre del cordero que se sacrificaba, y con esa sangre pues era para purificar. Así que él le dice a Dios: purifícame con hisopo, ¿no? Está usando esa imagen. De los versos 10 al 11, él pide por una restauración del corazón completamente. Él ya le había pedido perdón, pero ahora le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David sentía que no era suficiente que Dios solamente lo limpiara. No, él necesitaba un nuevo corazón. De los versículos 12 y 13, él le pide restauración de su gozo. Mientras él estuvo en pecado y no lo confesó, podemos ver que había tristeza, y es lo que muchas veces nos afecta a nosotros, que no confesamos nuestro pecado. Y él está diciendo: Señor, devuélveme ese gozo, devuélveme esa alegría de que soy salvo, de que me has perdonado. De los versículos 14 al 17, él pide la restauración ahora por la alabanza. Le dice: cantará mi lengua tu justicia, publicará mi boca tu alabanza. Hay una gran relación entre cómo alabamos a Dios y nuestro corazón. Y aparentemente David no podía cantar con libertad mientras escondió su pecado. También él dice que Dios no recibe un sacrificio, más bien recibe el sacrificio, sí, pero con un corazón contrito y humillado. Muchas veces podemos hacer muchas cosas para Dios, pero con un corazón orgulloso, y Dios tampoco acepta eso.
Y finalmente, los versos 18 y 19, él pide por la restauración del reino. Es decir, su pecado, él vio que afectó al reino, porque él era el rey. Entonces él dice, Señor, haz bien con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Es decir, que él vio cómo su pecado afectó a la nación. Asimismo, nuestros pecados siempre no nada más nos van a afectar a nosotros, sino a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Busquemos siempre el arrepentimiento verdadero, así como en este salmo hay un verdadero arrepentimiento. No bueno, sí pequé, pero todos pecan. No, David está completamente arrepentido, está completamente adolorido. Y entonces viene la misericordia de Dios. Dios bendice a aquellos que se humillan, así como lo dijo aquí David, con un espíritu contrito y humillado. Dios no despreciará jamás, nunca, a ese corazón. Salmos 52, vamos al capítulo 52, es un capítulo más corto. Aquí hay una oración, digámoslo así, es un salmo como que ora o pide por el hombre que ama la maldad. Este salmo se escribe después de que un informante de Saúl llamado Doeg le dice a Saúl que vio a David y esto provoca que maten a los sacerdotes en Silo. Esto está, si usted quiere verlo, eso está en 1 de Samuel capítulo 21 y 22. ¿Ok? 1 Samuel capítulo 21 y 22. Pero bueno, en base a eso, David escribe este salmo. De los versículos 1 al 4, describe el hombre que ama la maldad y la mentira. ¿Cómo es este hombre? Bueno, se jacta de la maldad, ama el mal más que el bien, ama la mentira más que la verdad. En el verso 5 está la respuesta del cielo. Ya que Dios tiene su misericordia grande y continua, dice ahora la respuesta de Dios es que por tanto Dios te destruirá para siempre. El malvado será demolido, dice este verso. El malvado será tomado como un carbón del fuego. El malvado le será quitado su lugar y al malvado será desraigado como un árbol, porque despreció la misericordia de Dios. Es decir, la misericordia de Dios es grande, pero llega a un punto donde ya no hay misericordia, hay justicia. ¿Cuál es la reacción del justo? Bueno, que el justo va a ver y va a temer y se va a reír de él. Es decir, que hay un momento también donde los justos piden justicia, donde se quiere ver la justicia de Dios y ese día vendrá. Y de los versos 8 y 9 hay la respuesta de David. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío. Es decir, él estaba en la casa de Dios y estos estaban en el mundo. Él era como olivo fructífero y esos malos eran como madera estéril e inútil. Él iba a ser cada día más y más fortalecido como el olivo y estos iban a estar derribados, quebrantados, barridos y extirpados. Y termina el salmo diciendo, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. La maldad de este hombre Doeg aún no se había ido, pero David podía alabar a Dios con la confianza de que él haría justicia. El camino de los justos siempre es el mejor, no te dejes engañar. Sigue a Dios, sigue sus mandamientos, allí hay bendición y vida eterna.